Perfecto. Eh, no me han enviado todavía la introducción. Es necesario que lo hagan. Lo que ustedes vayan avanzando, eh, vayan enviándolo para poder revisarlo y que puedan tener una retroalimentación de cada uno de los párrafos. Yo sé que quizás en algún momento sea complejo avanzar, pero recuerden que en estos 4 días la idea es terminar la construcción del paper para que lo puedan enviar a la revista, nos puedan enviar para nosotros ir identificando y ubicándolos en diferentes revistas. Eh, voy a compartir la pantalla ahora. Ayer estábamos revisando el tema de la introducción, básicamente cuáles eran los lineamientos para la escritura de la introducción que se establecían entre 4 y 5 páginas, pero el día de hoy ya nosotros vamos a tener más estructurado toda la parte de cómo se va a ver esta introducción, cómo se va a entender esta introducción y qué es lo que vamos a necesitar para generar esta introducción. La parte de los materiales y métodos, o métodos y materiales, es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque nosotros quizás tenemos la concepción de un proceso de titulación o de nuestras maestrías, en la que la metodología te iba explicando cada uno de los elementos y te lo iba desglosando, conceptualizando y definiendo qué es una encuesta, qué es una, una entrevista, con qué autores trabajabas en una entrevista, cuáles eran los principales métodos que aplicabas, todos los tipos de diseño y todo eso ahí. En el artículo nosotros debemos entender que la idea del artículo es el resumen, la condensación de todo este material que una tesis tiene. Como lo hablábamos ayer, nosotros teníamos un marco teórico y un capítulo 1 que establecían los problemas que se enmarcan, ¿no?, dentro de la investigación que se han planteado. En los materiales y métodos, solamente nosotros debemos concentrarnos, debemos esperar a escribir de 2 a 3 a 4 párrafos máximo. ¿Por qué tan poco? ¿O por qué esta condensación tan fuerte? Porque en los materiales y métodos nosotros debemos establecer, como lo dice aquí, de qué o quién se quiere saber la investigación. ¿Qué quiere decir de quién o quién se quiere saber en la investigación? Es decir, la población y la muestra. Quizás nosotros entendemos esta parte como, como poner el cuadro o poner la tabla indicando cuántas personas van a participar o cuántas personas están participando. No, en el artículo lo que ustedes deben escribir es, en la investigación se analizó una población de 200 personas, logrando una muestra de 70, aplicando un muestreo simple, aplicando un muestreo diferenciado, ya el muestreo o el tipo de muestra que ustedes hayan explicado. Entonces, miren, en este primer cuadro, que yo tengo aquí, de quién o qué se quiere hablar, nosotros hablamos de población, universo, población y muestra. Esto debería ser de 2 a 4 líneas máximo. ¿Sí? De 2 a 4 líneas máximo. Déjenme ubicarlo en otra posición. De 2 a 4 líneas máximo. Cuando yo estoy trabajando, se trata de presentar el sector de la realidad de investigación, el cual se obtuvo los datos, unidades de análisis y observación. ¿Cuánto se analizó? Establecer numéricamente el número de personas
involucradas en la investigación. Y aquí viene un detalle interesante, porque yo estoy hablando aquí en el caso de que yo haya tomado muestras o haya tomado población. Pero si yo trabajé con una revisión sistemática y no tengo una muestra establecida de personas, no tengo una muestra establecida de libros, entonces aquí yo debo especificar el número de artículos o libros o textos que se utilizó en la investigación. Si yo estoy haciendo una revisión documental y aparte estoy haciendo un análisis descriptivo, pues utilizo los dos, porque en la revisión documental tengo que especificar en qué base y cuáles han sido las situaciones con las cuales yo he presentado este trabajo. Uno. Y en la descripción tengo que especificar el número de personas o el número de asistentes que están trabajando con base en esto. Entonces, es importante que ustedes de los materiales y métodos establezcan esta parte. ¿Qué aspectos estudió? Las variables de estudio. Aquí ustedes miren, no se define las variables de estudio. No se va a definir las variables de estudio, pero sí se establece una relación sí se establece lo que se buscará en los resultados. Es decir, si ustedes quieren hacer una correlación, si ustedes quieren hacer una regresión lineal con esas variables, si quieren sacar un chico cuadrado, lo que ustedes quieran hacer dentro de este aspecto, ustedes lo van a establecer aquí, diciendo, ok, la variable 1, el desarrollo del pensamiento, se lo va a cruzar con el ingreso de estudiantes a universidades superiores. Entonces, este párrafo, porque todo esto aquí conlleva un párrafo máximo, va a establecer el universo y la población, qué es lo que se quiere investigar, qué es lo que se quiere obtener como un resultado básico, cuántas personas se han analizado o cuántos libros se han analizado. El siguiente, cómo se recogió los datos. ¿Qué tipo de diseño van ustedes a aplicar? A ver, ustedes van a hacer algo experimental, como lo vemos aquí. Van a hacer algo experimental, observacional, descriptivo, seccional, longitudinal. Eso ustedes lo van a definir, eso yo no podría decirle. Yo les puedo recomendar que la parte descriptiva siempre va a ser lo más sencillo para comenzar, porque van a utilizar una estadística básica, lo van a poder hacer desde Excel la mayoría de las veces, y van a poder ustedes identificar desde la observación cómo ese mundo o esa muestra o esa situación se va a ir desarrollando. Entonces yo creería que en esta parte de cómo se recogió los datos, la parte descriptiva es muy interesante. Y dentro de este mismo párrafo, ustedes establecen qué instrumentos y técnicas se utilizaron para recoger los datos. Es decir, se utilizaron encuestas, entrevistas, ¿ya? Fichas de observación, focus group, o el elemento que ustedes hayan utilizado para recoger esos datos. Esto es otro párrafo. Un párrafo más. Bien. ¿Cómo se analizarán estos datos? Especificar si se sistematiza o cómo los resultados se obtienen. Esto es importante porque al final de cuentas yo necesito saber que su investigación es confiable y ustedes deben especificar que están utilizando algún software o están utilizando de alguna forma para obtener estos datos. No, estos datos no pueden venir del aire, no pueden venir desde un análisis propio o no de un dato concreto,
Si yo estoy utilizando, por ejemplo, yo estoy trabajando con libros, entonces yo tengo que especificar que voy a utilizar una ficha para hacer la comparación entre los contenidos eh, entre los contenidos obtenidos en los libros. Si yo estoy trabajando con estudiantes o con personas, debo especificar cuáles son los resultados y cuáles son las variables que estoy trabajando. Miren, por ejemplo, yo les quiero mostrar este trabajo. Es un artículo X, está indexado en Scopus, en la revista Lasallista, ¿ya? Es uno de los últimos artículos de la revista Lasallista. Es de aquí de Ecuador, lo trabajó con nosotros. Este enfoque científico exige métodos que corresponden con los métodos teóricos de investigación y los paradigmas cualitativos. Aquí él está declarando, en este párrafo, le está declarando su diseño metodológico. Y está diciendo básicamente que él va a trabajar bajo un paradigma cualitativo. ¿Ya? El análisis de riesgo financiero en las medianas empresas manavitas se utilizaron métodos teóricos tales como la abstracción científica. Este método aplica el análisis, síntesis, inducción y deducción y va explicando qué hizo cada uno de ellos. ¿Sí se dan cuenta? Bien, dice, la abstracción científica, este método se aplicó a través de las operaciones lógicas del pensamiento. Análisis sintéticos de inducción y deducción. Esto permitió que la descomposición de los rasgos fundamentales del sistema financiero de las medianas empresas manavitas, para luego integrar mentalmente a las partes previas, analizando y descubriendo su relación esencial y la calidad de los elementos de la prueba de parte del núcleo teórico del objetivo de estudio. A mí me gusta mucho decir esta frase. En español, ¿qué quiere decir esto? Que él leyó ya los resultados de las pequeñas y medianas empresas y las unificó desde una teoría que él ya conocía. La inducción y deducción permitió definir una serie de interrogantes en torno a la teoría las teorías relacionadas en el tema del riesgo financiero. ¿Qué pasó él aquí? Él se había planteado hipótesis o se había planteado preguntas de investigación. Esas preguntas de investigación, en este instante, él las resolvió. Porque él tomó esta información teórica y con esa información teórica fue resolviendo preguntas que ya existían. Entonces fácilmente lo pudo establecer. El empleo de un método histórico-lógico permitió valorar diferentes aportes de diversos autores y tendencias que forman parte de la epistemología del riesgo financiero de la mediana organización productiva para establecer las tendencias y perspectivas de su desarrollo histórico. ¿Qué está él declarando ahí? Lo que él espera obtener como resultado. El método comparativo se aplicó para comparar las diversas teorías diversas. Entonces, en estos dos párrafos, él lo que está haciendo es estableciendo qué es lo que él espera de sus resultados, una comparación. Y así, él va a ir estableciendo hasta llegar a sus resultados como tales. Como él utiliza varios, o él declara aquí, si ven, él declara aquí que va a hacer un análisis crítico, metodología de enfoque científico, existe métodos, pero un segundo, el análisis de referencia, estudios teóricos. Él representa estudios teóricos, ya, dentro del paradigma investigativo, cualitativo, con teorías de investigación. Entonces él tiene que ir desglosando cada uno de ellos. Eh, Podemos revisar otro. ¿En qué área, díganme ustedes en qué área van a trabajar cada uno de ustedes? A ver. Activen sus micrófonos y vayan diciéndome en qué área piensan trabajar su artículo. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. El área que vamos a trabajar todos es justamente en lo de la parasitosis, porque tenemos ya una base de datos del trabajo investigativo que se realizó. Ya. Déjenme ver si aquí tenemos algo sobre medicina, es básicamente, ¿no? Me corrigen. Uh-huh.
No, no tenemos nada aquí directo de medicina. Vamos a hacer una búsqueda. Vamos a hacer una búsqueda de espérame un segundo. Aquí está. A ver, miren, he cogido un trabajo de Realix sobre parasitosis con la intención de buscar el método que se declara. Miren, revisión de conjunto de artículos originales publicados sobre parasitosis importantes publicados entre 1998 y 2012. Se incluyeron trabajos realizados con población procedente de Latinoamérica, África, Asia y Europa que cumplieran la definición inmigrante de las condiciones internacionales. La búsqueda bibliográfica se realizó mediante Medline y Medicina. Medicina, pues. ¿Qué es esto? Una revisión sistémica. Este es un artículo de sistematización de contenidos. Entonces, si yo bajo la metodología, me va a decir específicamente en qué base se trabajó. Bases de datos online a través de PubMed, se realizaron los artículos en los años tal, las instituciones surgidas como las históricas, bla. Dice, en la base de datos de Medline se encontraron los términos tales, todos los términos de búsqueda. ¿Ustedes están pensando hacer una sistematización o están pensando hacer o van a trabajar con datos fuertes, datos duros? Buenos días, ¿sí se me escucha? Ahora sí. ¿Sí se escucha? Sí. Ya, buenos días, disculpen la consulta, lo que pasa es que nosotros estamos trabajando con una base de datos Ya. que se hicieron aquí en la Facultad de Medicina, bueno, de acá de Loja, se hicieron un tipo de procedimientos de tipo encuestas y se realizaron todos esos tipos de exámenes, pero nosotros ya en sí, para poder realizar este artículo de la parasitosis, estamos trabajando ya en la base de datos de los resultados ya. Ya, y los dos trabajos van a utilizar la misma base de datos. Sí, es la misma base de datos, porque tenemos en esa base de datos que le comento, tenemos algunas variables, entonces nosotros cogimos unas de ellas para poder realizar los artículos. Es decir, ya ustedes se dividieron las variables. O sea, las 4 vamos a trabajar en ambos artículos. Ya, sí, pero me refiero a que en cada uno de los artículos ya tienen las variables seleccionadas. Ah, claro, No sí, se van sí, a ya repetir tenemos. no se van a repetir las variables. Ah, no, para nada, sí, ya tenemos seleccionado. Ya. A ver, ¿y qué método estaban pensando utilizar? ¿Perdón? ¿Qué método estaban pensando utilizar? Nosotros descriptivo. Los dos van a ser descriptivos. Sí, sí. Miren, por ejemplo, este trabajo que está aquí. Yo les pasé el link del trabajo anterior, en caso de que les interese. Pero hemos tenido los trabajos de grado sobre el tema del departamento de parasitosis,
y así la recolección sobre edad, sexo, tipo de parásitos, especies asociadas, parasitarias, y poder calcular si dicha prevalencia es general. ¿Es cercano a lo que ustedes están haciendo? Sí, sí se parece. ¿Se escucha? Ya, miren, entonces, aquí nosotros vamos a encontrar algo interesante. Introducción. Aquí está. A ver, miren. Aquí lo tienen separado por títulos, que no es necesario. Diseño y tipo de estudio. La investigación es un tipo retrospectivo y consiste en la revisión de trabajos de grado sobre parasitosis. ¿Ustedes qué pondrían aquí? En diseño y tipo de estudio, ¿ustedes qué pondrían? Sí. ¿Se escucha? Sí. Nosotros pensamos que también le podríamos poner retrospectivo. ¿Hace cuánto tomaron ustedes estas encuestas? Miren la fecha. Sí, de los años 2009. ¿En qué año fue que se tomó? ¿No fue 2017? 2017, 2018, entonces no. Exactamente, muy buena, exactamente, muy buena deducción. Para ser retrospectivo deberías tener, o para ser longitudinal deberías tener un largo tiempo de trabajo. Entonces, el diseño y tipo de investigación te van a hacer algo descriptivo, ¿ya? Estableciendo sus variables. En el artículo 1 establecen la variable X y Z, en el artículo 2 establecen la variable A, B, C, para que tengan claro. Eso es importante que ustedes lo anoten, porque tienen que escribirlo. Entonces, ustedes tengan en la computadora, abran un archivo de Word, así como yo lo tenía abierto, y comiencen a hacer, ok, el primer párrafo va a ser, el tipo de investigación va a ser descriptivo, ¿ya? Y voy a especificar las variables. Ahora sí. Siguiente. ¿Cuál es el universo y la muestra de ustedes? A ver. No se peleen por hablar, una por una. Se me están peleando por hablar, vamos. A ver. 423 niños. Ya, muy bien. Entonces, el universo es de 433 niños. ¿Tienen alguna característica estos niños? Sí, pertenecen a los IBBs, a los centros de buen vivir, de la Descríbenmelo zona más. 7. Más. ¿Tienen un rango de edad? ¿Tienen... Tienen un rango de edad de 1 a 3 años. ¿Ya qué más? Familias Eh, disfuncionales, no son familias disfuncionales, o eso no son les... de No les son de zona urbana y de zona rural. ya, eso es lo que quiero que me escriban. Eso es lo que necesito que me escribas. Que me los describas esa muestra. Son X cantidad de niños de la zona tal, del barrio tal, que están entre tales edades, todo lo que ustedes conscientemente seleccionaron. Ustedes tienen que demostrar que esa muestra es consciente, no que esa muestra vino porque la encontré y ya. Yo sé que a veces hacemos eso, encontramos muestras y sobre las muestras trabajamos, pero en el artículo nosotros debemos escribir para que se entienda que yo conscientemente escogí estos niños. Entonces, cuando ustedes en una muestra presentan una inconsciencia, automáticamente les rechazan sus trabajos. Entonces, ustedes deben detallar esta estructura para que cuando yo lea la muestra, yo diga, chuta, ¿sabes qué? Ellos escogieron esta muestra, no es que la muestra es esta, no se fueron al CBB y preguntaron cuántos niños hay, 300, oye, trabajo con 300 niños, no. Fui al CBB, hay 300 niños, pero mi selección es esta de aquí. ¿Cómo recolectaron los datos? Los datos están recolectados en un repositorio de aquí de la universidad. Nosotros lo que hicimos fue recolectar esos datos, subirlos a un programa que se llama SPSS para poderlos tabular y determinar si existe o no relación a nuestros tipos.
Ya. Entonces, ahí hay que tener cuidado, porque ustedes no seleccionaron la muestra conscientemente. Ustedes encontraron la muestra. Entonces, tienen dos alternativas. Una, o revisan el documento de donde ustedes sacaron esta data y ellos declaran cómo se obtuvo esta data, o ustedes declaran en este parámetro que la data se tomó en el campo. Se hizo un trabajo de campo para la obtención de la data, punto, y declaran cuáles son sus variables principales de elección. Miren, leamos esto. Se realizó una revisión sistemática por años, empezando por los trabajos de grado 8 en el 2009 y terminando por los tesis de grado en el 2003. Eso no nos interesa. Aquí entra lo que a ustedes les interesa. De la data, ¿sí? Porque ustedes en estas tres líneas que están aquí en recolección de datos, ustedes van a decir, en el repositorio de la universidad se seleccionó la data de parasitosis por estas y estas características remarcadas en el año 2017, bla, 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 coma. De esta data se extrajeron las variables edad, sexo, tipo de parásitos y especies, por ejemplo. Entonces ustedes ahí declaran, de esta megadata que yo encontré, ya mientras caminaba por la biblioteca, yo seleccioné esta información. Punto. Ahí ustedes están terminando con su recolección de datos, porque ustedes no hicieron nada más en la recolección de datos. ¿Cómo va el análisis? Ahí entra lo que tú me dijiste. A partir de esta recolección, las variables fueron ingresadas a SPSS para su tratamiento. Y ahí especificas qué tratamiento va a recibir esta data. ¿Sí es? Y miren, 1, 2, 3, 4 párrafos. Se acabó materiales y muestras. Y 4 párrafos de 4 líneas cada uno. 4 párrafos de 4 líneas cada uno. No, disculpe, una consulta. Usted dice que nosotros tenemos que colocar, ¿no es cierto?, el tratamiento. ¿No se escucha? No te estoy entendiendo bien. ¿Ya me escucha? Sí, ya te escucho mejor. Ya. Le digo que usted dice que nosotros tenemos que colocar el tratamiento, no de las muestras. Por ejemplo, nosotros en ese programa que le comentamos, para poder... No te estoy entendiendo. Está muy cerca del micrófono, me parece. ¿Puedes alejarlo un poquito? ¿Ahí ya me escucha? Sí, ahí te escucho mejor. ¿Te escuchaste el tratamiento de la...? Ya, le estaba comentando que usted nos estaba diciendo de que se coloca, ¿no es cierto?, en los métodos y materiales el tratamiento de la muestra, ¿sí? Entonces yo le comento, ¿no se escucha? Tú me comentas. Estoy haciendo un esfuerzo, pero yo te escuché. A ver, tú me estás diciendo que yo te dije que dentro del tratamiento, que se podía aplicar el tratamiento de los datos, ¿sí o no? Sí, pero yo me refiero a que, como le comento, que nosotros ingresamos al programa y nosotros hicimos mediante este programa, el SPSS, diferentes pruebas. Eso le redactamos ahí. Claro, mira aquí el párrafo, análisis de datos. A partir de esta recolección de datos se construyeron una base de datos con ayuda del programa SPSS. Ya. Para el análisis de los mismos hicieron una frecuencia relativa. Aplicaron frecuencias relativas por porcentaje. También se aplicó la prueba de chico de grado con un margen de seguridad del 95% para la demostración de la independencia entre las variables estudiadas. Es exactamente eso es lo que nosotros hicimos. Mira. Entonces, les voy a pasar ese artículo también para que ustedes lo tengan como una base. Creo que no sé por qué les estoy mandando solamente a Zúñiga. Me sale que están en privado todos, pero no sé, déjenme tipo. Ahora sí, todos tienen ya el artículo. Déjenme copiarle. Desde acá, ya, listo. Entonces lo que yo no quiero es que ustedes se terminen perdiendo en una redacción gigante, ya, de los materiales y los métodos, porque esto debe ser súper práctico al momento de presentarlo. Recuerden que
el artículo es, les repito, la condensación del trabajo. Entonces hay que condensarlo para poder presentarlo. Y aquí ustedes ven claramente en este ejemplo cómo escribirlo. Ya, les pregunto, ¿cómo va la introducción? Saludos me manda. Sí. Sí, Doc, lo que pasa es que ya la... ¿Sí se escucha? Sí, Lo que sí, sí, pasa sí. es que sí, ya tenemos la de en un artículo, la del otro artículo, estamos por revisar, bueno, sí estamos con los primeros párrafos ya, pero estamos revisando eso. Lo que pasa es que justo estamos en un trámite tremendo de pasar notas y esas cosas, entonces ayer como que estábamos ya Pónganles acabando a todos 10, no sean malos. a todos bien. No, A ver, miren, eh, mañana yo espero la introducción y los materiales. Ya. Tienen una tarea más, que es identificar sus resultados. Ustedes tienen la data metida en SPSS, ¿sí? Ya tienen sus resultados sacados. Ya, mañana yo necesito esos resultados para que ustedes en sus computadoras me compartan esos resultados y ayudarles a redactar un poco ya esa parte de resultados. ay, ¿Les si parece bien? tenemos el uno, ya del primero ya tenemos eso, solo nos falta sacar del segundo artículo. Ya, yo mañana necesito esos cuadros para que ustedes desde sus pantallas me los compartan, así como yo les comparto el Word, para yo poder verlos y ir entendiendo y viendo cuáles son las variables que podemos cuáles son los resultados que quizás están un poco escondidos ahí, porque lo que normalmente en la descripción debemos entender es dar a conocer lo que nosotros estamos viendo. Yo no tengo ni idea de parasitosis, ustedes me van a ir corrigiendo mañana porque son las expertas, pero, pero es necesario ver esos gráficos, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta sobre el tema de materiales y métodos? Bueno, sobre materiales y Mateo no hay, sí, pero yo quería preguntarles si usted tenía algún tipo de conocimiento para trabajar el SPSS. Sí he trabajado con SPSS, no soy un experto en SPSS, normalmente trabajo con estadísticos. Cuando escribo mis trabajos, lo que hago es enviar un estadístico para que él me resuelva mis inquietudes. ¿Qué problema Ah, tiene? lo que pasa es que en uno de los artículos tenemos factores de riesgo y ese tipo de variables no las podemos hacer los cruces con con las diferentes especies de parásitos. Entonces, esa es la que nos tiene todavía un poco trabajando. ¿Por qué? ¿Cómo los metiste en Excel? ¿Cómo los tienes analizados? No, ya está en el SPS, pero Lo que pasa para es, empezarlos a analizar, lo que pasa es que tienes que establecer las denominaciones. La denominación es lo que te va a ayudar a analizar las variables. A lo mejor tu denominación no te permite cruzarla, no es es como tú lo ingresaste a Excel, cómo tú lo ingresaste a SPSS. por Excel. No sé sí, pero, a ver, mira, déjame mostrarte algo. Déjame compartir la pantalla. A mí me pasó algo similar. A mí me pasó algo similar. Dame un segundito para abrir un documento. ¿Dónde está? Aquí está. Dame un segundo, ¿ya? Déjame ver cuál tengo habilitada, consolidada de publicaciones. Ahí está abriendo. Dame un segundo. Mira, yo tengo una matriz que me pasó algo parecido y te lo explico con este ejemplo para que ustedes puedan quizás ver si es eso. Pero sí te recomiendo que hables con un estadístico para ver el tema. Yo tengo una base de datos en donde están todos los profesores y su vida académica. Número, títulos, edades, horas de capacitación, publicaciones, participación en eventos, libros publicados y toda esa información.
Y cuando la metí a SPSS, me pasó exactamente lo mismo. Tenía variables que no podía cruzarlas. ¿Por qué? Porque las tenía de forma general. Mira, tengo variables cualitativas como la institución, ¿sí? Como qué tipo de doctorado está cursando, ya, como las maestrías que ellos tienen, en comparación con variables cuantitativas como número de publicaciones o artículos que han publicado. Te estoy hablando de una base de 300 profesores. Entonces, aquí a mí lo que me tocó fue cambiar las denominaciones, identificando lo que yo quería hacer para ingresarlo a SPS. Entonces, tú me dices, ¿en cuál tienes problemas para cruzar? No, no te estoy escuchando. Ahora sí. Te me perdiste, no, no te escuché. Puedes escribir. Quiero colocar en las filas los factores de riesgo y Ya, en las factores de riesgo. columnas prepararse para ver si los factores de riesgo tienen algo que ver con el tipo de parásito. Ya, ¿y cuáles son las denominaciones que tienen los factores de riesgo? Pero digo que después se me olvida. Déjame buscar. Factores de riesgo. Los factores de riesgo y el tipo de parásito. Ya, y factores de riesgo, ¿cuál es la denominación que tienes? ¿Cómo los tienes divididos? Son varios, son como 4. Pero no, puedes decirme algunos, no tiene que ser de memoria. Puede ser, uno puede ser la edad, Ya, el otro puede ser el área de procedencia, urbana o rural, ya, el otro me parece que era las condiciones higiénico-sanitarias en las cuales viven los niños. ya. A ver, ya quedémonos con estas 4. Y parásitos, voy a poner el parásito 1, 2, 3, 4, ¿qué os parece? Para no entrar a los nombres porque me imagino que son nombres súper complicados. Parásito 1, parásito 2, parásito 3, parásito 4. Ya. Ustedes quieren encontrar una relación entre el parásito 1 y la edad, el parásito 2 y lo rural, el parásito 3 y lo urbano, y el parásito 4 y las condiciones sanitarias, ¿sí o no? Entonces, ¿de qué edad a qué edad cogieron a los niños? Son desde 1 año a 3 años, que son las edades en las cuales se aceptan a los niños en los IBBs. Ya, y lo rural, ¿cómo lo dividieron? Urbano y rural. Perdón, rural y urbano, disculpe, ya, rural y urbano. Condiciones sanitarias, ¿cuáles son las divisiones de las condiciones sanitarias? Por ejemplo, ¿tienen agua, no tienen agua? ¿Tienen luz, no tienen luz? ¿Eso es sanitario o no? A ver, nosotros dividimos en 4. Déficit de agua potable, inadecuado saneamiento, escasos ingresos económicos de la familia y limitaciones en el acceso de los servicios de salud. Y cuando porque más o menos tenían... ¿Perdón? Y cuando le ingresaron a SPSS, en edad, ustedes solamente pusieron edad y pusieron todos los años. No, cuando están ingresados en el ES están fecha de nacimiento y fecha de recolección de la encuesta. Entonces hace un cálculo para determinar qué tipo de edad tenía en ese entonces. Pero si ya sabías que estaban de 1 a 3 años. Pero así lo que pasa es que esos datos ya los fueron recolectados por médicos en campo. Entonces, exactamente la edad en que recolectaron no había. Pero Entonces, sin embargo, ellos no... solo recolectaron fechas de nacimiento. Entonces, nosotros mediante cálculo hemos obtenido la edad. Ya. Por ejemplo, tú me puedes decir que hay 50 niños de 1 año, 200 niños de 2 años, 400 niños de 3 años. ¿Puedes hacer eso ahí? Sí, sí. Ya, mira, entonces tú estás aquí. Mira la pantalla. ¿Sí ves? Eso es lo que te hace falta para que SPS lo analice. Si tienes de 0 a 1 año, tanta cantidad de niños. De 4 a
de 0 a 1 año tanta cantidad de niños, de 1 a 2 años tanta cantidad de niños, y así, o por meses. De 0 a 12 meses, de 13 a 24 meses, de 25 a 36 meses, se me ocurre. Lo va sacando para tener una cantidad. Ese es un cruce de variables que lo vas a poder hacer con cualquiera de los parásitos que tienes hechos, 1, 2, 3 o 4. Entonces ahí tú vas a saber que el parásito 2 tiene 40 niños enfermos, por ejemplo. Con el parásito 3, que tiene 100 niños enfermos. Y después vuelves a cruzar urbano y marginal. Urbano y rural. Entonces, de los 300 niños, 150 están en la zona urbana, 150 están en la zona rural. Me estoy inventando números, ¿no? Entonces, tú te das cuenta aquí que no hay una relación entre lo urbano y lo rural para el tipo de parásitos que estás desarrollando. Si tienes en uno de los dos 50 y en el otro 200, ya te das cuenta que hay un desarrollo en lo marginal, en lo urbano, en lo rural, sobre el desarrollo del parásito. Y de ahí le sumas este análisis que te hice arriba. Entonces tú dices, el 50% el 80% de la población rural tiene el parásito 1, entre las edades de 0 a 12 meses. Porque los tienes separados. Y lo mismo con el déficit de agua. Cada uno de estos los vas cruzando con los parásitos. Como tú tienes este déficit de agua separado por partes, entonces va a ser más fácil que identifiques desde SPS al cruzar las dos variables. Las variables. Lo que tienes que hacer es cruzarlas por separado. No sé si les ayuda esa idea. De acuerdo, no pasa nada. No sé si les ayuda esa idea. Entonces ahí tendríamos varias tablas de los datos y luego solamente interpretaríamos Claro. de manera general o conglomerada, ¿no es cierto? Claro. Ahí lo que ustedes hacen es una tabla completa y la presentan. Yo les voy a pasar el contacto de mi estadístico para que ustedes conversen un poquito con él, le peguen un mensajito, díganle que van de parte mía. Él trabaja en la Universidad Salesiana, aquí en Guayaquil. En cuanto a la presentación de los resultados, nosotros estábamos sacando tanto tabla como gráfica de barras. ¿Eso es correcto? No, De las solamente, dos. no, una de las dos. No se compliquen en ese tema. Y yo les recomendaría que esa tabla general luego la condensemos en una sola. Esa tabla general luego ustedes la condensan en una sola y la presentan. O si quieren hacerlo con gráficos, depende. Por eso les digo, mañana con los resultados que ustedes tengan vamos a ir tomando esas decisiones. Esas decisiones van a ser más fáciles tomarlas desde ahí. Sí. ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? No. No, vamos a desarrollar lo que nos dijo y cualquier duda le preguntamos. Por favor, ayer no me crearon el grupo. Ayer no me terminaron la introducción. Perdón, lo que pasa es que como le comento nada acá de cosas. No, tranquilo. Si ustedes quieren me pegan un mensajito de voz, no necesariamente tienen que crear el grupo, me manden un mensaje de voz y yo les voy ayudando. Pero por favor, para mañana tengamos por lo menos uno ya terminado por completo para poder avanzar con eso, ¿ok? Ya. Para tener la introducción al método, porque ya tengo una revista interesada en el tema de ustedes, pero no me presentan nada todavía. ¿Ya? ¿Cómo le va? Mira, no es que para ponerle excusas, pero lo que pasa es que ayer aquí llovió durísimo y se quemó un transformador y no teníamos internet. No sé cómo trabajaban.
Me suenan estudiantes dando el último patado. Eso le digo, ya aparecen nuestros estudiantes. Verá, verá, no es por nada, pero en un artículo con eso de subir esas dos variables que le tenemos problemas. Entonces yo ahorita voy a hablar con el estadístico para que me ayude en ese y yo poderle enviar, porque ese sí Perfecto. estamos, como le digo, no sé por cómo meter los datos. Tranquila. Recuerden, miren, les voy a enviar nuevamente. Si ustedes están complicadas con ese artículo, no abandonen la idea de hacer una revisión sistemática. Revisen los dos artículos que les estoy poniendo en el chat. Porque si a lo mejor ese dato estadístico se les está complicando tanto, ustedes tienen la teoría ya armada y les sale una revisión sistemática linda, algo útil. Y hacen un artículo con la información, con la data que ya tienen establecida, pero tienen otro artículo con la revisión teórica fortaleciendo el artículo que ustedes están haciendo. No fuercen tampoco, no obliguen a la data que le dé lo que quiere. Guarden esa data. Yo tengo una data desde hace unos 4 o 5 años que me muere de ganas de usarla y sigo esperando el momento. Si no la pueden, déjenla ahí, tranquila. Ya tienen una información de un lado, chévere, sacamos de ahí. Pero revisen este otro artículo de revisión sistemática y cojan toda la información que tienen y van a ver que van a sacar algo muy bueno, muy bueno. Y van a presentar una revisión sistemática con información teórica y una data descriptiva con la información que ya tienen. Y al resto, déjenos descansar hasta encontrar una fórmula. Ya, listo, ya. Muchas gracias. Ya, perfecto. Nos vemos entonces mañana a 8:30, ¿ok? Ya, listo, hasta luego. Listo, chao.